Buenas tardes. Hoy nos encontramos con Luis León y yo, Esteban Hernández y Santiago Martínez, pues lo entrevistaremos para saber su historia y la empresa DigiLab Crew. Nuestro objetivo es conocer su historia y comprender las características que distinguen a los emprendedores según Andy Freire y desde la experiencia de un emprendedor. Entonces, pues Luis, cuéntanos un poco sobre tu empresa. Bueno, mucho gusto, Esteban, Santiago. Bueno, mi proyecto Digilab Crew nace aproximadamente hace unos 12 años o un poco más. Eh, digamos que he tenido la experiencia y la oportunidad de trabajar con muchos datos. Digamos que yo soy ingeniero industrial, pero a lo largo de mi experiencia profesional empecé a ver una fortaleza en el manejo de la información. Pues yo empecé en un área financiera donde era manejar presupuestos, muchos Exceles. Empecé como haciendo cosas de macros en Excel, Visual Basic, y eso me empezó a marcar la pauta para empezar a hacer dashboards como tableros de control, y ya vi una oportunidad gigante porque pues uno, me apasionaban los datos y empecé a ver cómo las herramientas empezaron a evolucionar a tal punto que hoy he logrado consolidar un proyecto muy estable y fue evolucionando con el tiempo. Y pues digamos que la pasión, pues yo digo que un emprendimiento nace cuando uno tiene ganas de cambiar algo, ¿sí? Como de lograr un impacto. Entonces, digamos que me apalanqué mucho en mis habilidades, pero empecé a ver muchas oportunidades también. Entonces, ahí es donde nace mi proyecto. Mi proyecto es un proyecto de un laboratorio digital que busca optimizar procesos. Y pues hoy en día ya hacemos uso de inteligencia artificial y ciencia de datos. Esa es más o menos la historia de lo que a mí me ha motivado a empezar pues mi emprendimiento y a llevarlo a otro nivel. Bueno, eso es algo bastante interesante lo que nos mencionas, la pasión, como la manera en que, cómo comienza un emprendimiento, digamos que no es una empresa, sino que es más que todo en una idea. Y pues queremos hacerte un par de preguntas. Digamos, yo quiero preguntarte cómo nació la idea de tu emprendimiento y qué te motivó a ti a empezar. Digamos, ¿qué fue eso que tú dijiste? Esto es lo que yo voy a comenzar, esto me motiva a empezar y pues esto va a cambiar el mundo como lo vemos hoy en día. De acuerdo. Pues mi motivación fue, uno, aprovechar mis habilidades. O sea, creo que fue la primera motivación en donde dije, yo puedo crear algo que le va a servir a mucha gente. Creo que ese fue como el punto de partida, ¿sí? Saber que yo me podía especializar en algo que le va a servir a mucha gente, y eso ha sido una realidad. Ese fue mi punto de partida y mi gran motivación. ¿Y cómo nació ese emprendimiento? Digamos, ¿cómo nació esa idea para ti? Claro, entonces, digamos que yo arranqué haciendo, pues yo como te cuento, yo trabajaba en un área financiera. Y de ahí, de una de las empresas que trabajé, que era una multinacional de casinos, había una persona que conoció mi trabajo y luego cuando se fue para otro lado, para unos laboratorios, me contactó y me dijo, necesitamos hacer un presupuesto, necesitamos crear como algo de lo que tú hiciste cuando trabajamos juntos. Entonces, ahí como que yo lo ayudé, yo hice como unas asesorías y pues monté un aplicativo, y empecé a ver que por ese camino había oportunidad económica también para generar dinero y aprovechar mis habilidades. Entonces, todo empezó así como con un proyecto donde pues obviamente después ya le empecé a dar un rumbo más corporativo, ¿no? Y más estable y más formal. Entonces, digamos que no necesariamente creé una empresa, yo trabajaba como prestando servicios, y como consultor más bien. Y bueno, con el tiempo se fue consolidando en algo más estructurado y hoy en día ya la empresa está creada y tiene toda sus documentación en orden y está funcionando. Perfecto, Liz, muchísimas gracias. Me parece increíble pues este proceso que tuviste pues para el desarrollo y pues el inicio del emprendimiento. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el mayor desafío al inicio y cómo lograste superarlo? Bien, bueno, cuando uno arranca con un emprendimiento, uno arranca con muchas ganas, ¿no? Y con mucho empuje para hacer las cosas y algo que empieza uno haciendo es que uno empieza a hacer todo solo. Entonces, si bien el core de mi negocio es los datos
y lograr estructurar procesos. Pues claro, yo ya sabía un poco de todo. Entonces, el primer desafío es empezar a ser el de ventas, a ser la persona que maneja las finanzas, ser la persona, obviamente, pues como todo está en tecnología, pues también está uno codificando, ¿sí? Y ese es el primer desafío, uno haciendo todo, ¿sí? Que creo que, pues es bueno, es un muy buen ejercicio, pero uno no se puede quedar ahí, porque si uno se queda trabajando solo, pues no es un emprendedor, sino un autoempleado. Yo creo que uno puede invertir una gran cantidad de tiempo al principio, pero no, el desafío es empezar a estructurarlo de tal manera que sea un negocio estable y que no sea, pues, algo que te vaya a quemar, ¿sí? Entonces, ese fue tal vez mi punto de quiebre para lograr hacer algo más grande. Dale, perfecto. Y también como tú mencionabas algo de la pasión, entonces quiero preguntarte, ya la tercera pregunta es que muchas veces uno piensa que emprender es ganar dinero, ¿sí? Muchas personas lo miran como de solo algo de dinero, dinero. Yo quiero saber tú cómo equilibraste esa ambición económica con otros valores o otros propósitos. De acuerdo. Bueno, algo que creo que está muy vigente en el mercado y en el mundo de hoy de tecnología son los casos de uso, ¿sí? Y un caso de uso es lo que determina el impacto que vas a tener. Y ese yo creo que es el driver, por así decirlo, o lo que motiva a hacer las cosas. Por ejemplo, si yo trabajo en un proyecto especializado de logística o especializado incluso con academias de fútbol, ahí ya, pues si bien tiene un acompañamiento económico importante, pues que puede ser importante y significativo, pero hay otros factores como la pasión y contribuir a algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me encanta el fútbol, ¿sí? Por experiencia propia, siempre he estado muy cerca al fútbol y lograr crear un aplicativo que le solucione la vida a las familias, los jugadores. Ese tipo de cosas son valores agregados y cosas que satisfacen, no solamente a nivel económico. Entonces, creo que ese equilibrio entre lo que es la ambición económica, y creo que pues claramente un proyecto tiene que ser viable, no se trata de trabajar gratis, pero en algunos casos no tiene tan alto retorno, pero mucha satisfacción. Entonces creo que ahí es donde eh, el ser emprendedor tiene esos beneficios, ¿no? Que no todo es plata, más bien. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Pues la siguiente pregunta que te vamos a hacer es, ¿cómo mantienes el enfoque en los resultados sin perder pues como ese goce, ese disfrute del proceso? Bueno, listo. Digamos que eso sí es un tema de disciplina y también por mi formación y por mi experiencia profesional. Como yo he sido financiero, yo trato de tener muchas buenas métricas para medir el desempeño. Y como les cuento también, no solo trabajo, pues no trabajo solo, porque creo que yo soy una persona que trabaja mucho, trabaja bastante, eh, y ahora pues que trabajo con más gente, tengo que medir los resultados. Entonces yo trato de tener mis propios dashboards de la empresa, tener como muy claro el tema de las finanzas, por supuesto, porque eso es muy importante. Yo que he sido consultor he visto empresas que pueden tener muy buenas ideas, pero no las ejecutan de la manera correcta y no tienen sanas las finanzas. Entonces se ponen a crear y a crear y no es sostenible en el tiempo. Uno como emprendedor tiene que ser muy consciente del capital de trabajo, del flujo de caja, porque cualquier negocio necesita que se alimente y crezca es con dinero, o sea, con capital. Porque si hay gente que conozco que trabaja y va a pérdida, y simplemente como que se dejan llevar como una bola de nieve y al final pierden mucha plata, porque no han sabido optimizar los recursos. Y los recursos no solamente son dinero, sino también el tiempo. El tiempo es muy valioso y toca enfocarlo de la manera correcta. Entonces, para tu pregunta, Santiago, creo que los indicadores de gestión, los KPIs, son una muy buena estrategia para medir que los logros se están llevando a cabo y que los proyectos están siendo exitosos.
Bueno, sí, es algo muy interesante lo que nos dices, lo de pequeños logros, porque esto pues también es una motivación a corto plazo, eso nos ayuda como a siempre mantenernos enfocados. Y también pues tú mencionabas que tienes que hacer muchos trabajos, muchas cosas. Bueno, Freire, según lo que hemos aprendido en clase, Freire nos habla de algo que se llama ser un novicio. Y es alguien que nunca deja de aprender, ya que pues sabemos Mm. que el conocimiento es algo muy amplio. Me gustaría preguntarte, ¿qué estás aprendiendo hoy que no sabías cuando empezaste? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que, como ustedes saben, la inteligencia artificial nos ha cambiado la vida, ¿sí? Hay un mundo antes de la inteligencia artificial y un mundo después. Muchas de las cosas que yo sabía, pues obviamente antes de que existiera la inteligencia artificial, eran mis grandes habilidades. Hoy en día lo siguen siendo, pero están multiplicadas por N. ¿Por qué? Porque muchas cosas de las que yo tenía que hacer, que gastaba mucho tiempo, hoy en día ya me apalanco en la inteligencia artificial, y no dejamos de aprender porque no sé, cada día, tal vez cada semana, hay una nueva actualización. Y en este mundo toca estar a la vanguardia. Entonces, pues yo sigo aprendiendo, todos los días aprendo, me encanta, porque pues hay muchos campos en donde hay mucho por explorar. Entonces, eso yo creo que es una de las verticales y la estructura central de nuestro negocio. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Al inicio de la entrevista, pues nos hablabas de que uno al inicio pues tiene que hacer, o sea, tiene que hacer todo lo que demanda pues crear un emprendimiento. Sin embargo, luego nos dijiste que uno pues no puede trabajar solo. Entonces, la siguiente pregunta que te vamos a hacer es, ¿qué importancia tiene el trabajo en equipo y compartir el éxito pues de este proyecto? Clarísimo, ¿no? Y esto es fundamental y, y no quiero volver tan técnica la charla, pero es importante mencionarlo y es cuando uno trabaja con este tipo de enfoques, hay unas metodologías que yo creo que desde que las conocí, todo ha sido pues mucho más eficiente y más productivo, que son las metodologías ágiles. Entonces, trabajar en equipo, sincronizarse, tener como esos touch points diarios o incluso ceremonias al cabo de cada 15 días, permite que todo el equipo esté súper involucrado, súper conectado, que sepamos pues tanto los éxitos como también los desafíos, ¿cierto? Para podernos ayudar entre todos. Y todo ese, digamos que todo ese trabajo que se hace y se logra como equipo, pues se ven los resultados, ¿sí? Y claramente también otra parte que tiene mucho que ver con el tema del desarrollo de aplicaciones, eh, es todo el tema de colaboración. Y para eso existen grandes herramientas como GitHub, como Gitbash y todo eso, porque es una cadena, ¿no? Entonces, digamos, está la persona que hace el backend, está la persona que hace el frontend, y si las cosas no están bien ensambladas, pues no va a haber una buena conexión. Entonces, yo creo que se vive eh, todo ese ambiente colaborativo, tanto en lo que hacemos con el desarrollo como colaboramos también en la comunicación. Y eso creo que es súper importante para cualquier compañía. Dale Luis, la verdad, pues muchísimas gracias. Estas preguntas, a partir de tu experiencia, es una manera en que nosotros aterrizamos todos los conocimientos que obtuvimos en la clase de emprendimiento y creación de empresas. Y pues ya antes de terminar, yo quiero preguntarte ya lo último es, si tuvieras que darle un solo consejo a alguien que quiere emprender hoy, ¿cuál sería? Bueno, yo creo que pues el consejo es que empezar por identificar un problema real, ¿cierto? Y construir una solución pequeña pero que sea funcional. O sea, no hay que esperar a tener la idea perfecta, el superproyecto, porque eso termina siendo procrastinado en muchos casos, o simplemente esos grandes proyectos terminan durando demasiado tiempo. Y hay una cosa que es importante, que es el time to market. Entre más rápido tú salgas al mercado, más rápido vas a, pues, a monetizar, vas a tener beneficios o vas a tener feedback, porque tú puedes tener la idea más loca, pero si no es viable, pues es bueno darse cuenta cuanto antes, antes de que tú estés tratando de hacer algo de la NASA y que salga y pues al final no es viable, pues perdiste 2 años. Y yo creo que para emprender hay que meterle ganas, pero también mucho foco y ser muy inteligente. O sea, no desgastarse en cosas que de pronto no valgan la pena. Y así, yo creo que eso, pues, eso va cogiendo como un círculo virtuoso. Tiene mucho que ver con Lean Startup,
todo este tema y empezar a agilizar y avanzar y entre más rápido tú saques algo, pues lo puedes testear. Creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar. Listo, Luis, agradecemos mucho tu consejo, la verdad, pues fue algo que nos sirvió mucho, algo que nos alimentó mucho a nivel de saber la experiencia de alguien más y pues te agradecemos por aceptarnos la entrevista. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Que Muchas estés muy gracias, bien. Luis, por tu tiempo. Dale, con mucho gusto. Me avisan cualquier cosa.